Empezamos a grabar. Vale. Entonces, la idea de hoy es que veamos por lo menos dos métodos de, de Machine Learning. El primero que quiero ver se conoce, el nombre antiguo que tiene era mínimos cuadrados. ¿Alguien llegó a escuchar esto? ¿O para todos es nuevo? En mi laboratorio. Y como lo renombraron en Machine Learning, que se conoce como Linear Regression. La realidad es que es exactamente el mismo método. Entonces voy a explicarle cómo es el método de mínimos cuadrados y posteriormente al final les voy a enseñar que es exactamente lo mismo y que en vez de tardarnos 40 minutos simplemente pudimos invocar a scikit-learn y usarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿estoy hablando a lo loco o sí estamos viendo el whiteboard? Creo que sí estamos viendo el whiteboard, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, empecemos con... empecemos con un proyecto nuevo. Y... ok. Ok. Entonces... ¿están viendo Chrome? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok. En Machine Learning, una cosa que sí les doy la razón completamente fue que hicieron una serie de pasos que deben de seguir para resolver un método, perdón, resolver un problema por Machine Learning. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, lo primero, es conseguir la base de datos. ¿Alguien de aquí tiene datos que se puedan ver con regresión, aunque no sea lineal, pero con regresión? ¿Nadie? ¿Los del Titanic sirven? Ahorita los vamos a buscar en la segunda parte. Bueno, en la segunda parte, en regresión logística, vamos a ver los del Titanic. Pero si nadie tiene una más interesante, yo lo que hacía, plática rápida, era, buscaba, si estamos viendo, Pues tengo datos de, como de, ¿cómo se dice? De una base de datos del aire, de la contaminación. esos podrían servir. Pero bueno, ahorita que están empezando, la manera más fácil de conseguir bases de datos es en la página de Kaggle. No sé si ya la conoces. Eras Monse, ¿no? La que estaba hablando. Es que no me apareció Sí, sí, profe, o sea, fui yo. Ok, no me apareces en la lista de los que están hablando. Qué chistoso. Qué triste. Igual está mal mi Zoom, porque también por eso hace rato yo de que raro, porque no reconozco a nadie. Ok, entonces, cuando el Machine Learning en este momento sigue creciendo, se sigue popularizando y ya existe un lugar donde se pueden conseguir bases de datos. Entonces, la que principalmente a mí me gustaba era, por ejemplo, vamos a hacer ahorita linear regression, ¿no? Entonces vamos a hacer linear regression dataset y vamos a ver cuál nos aparece. Esta creo que está muy lineal. Sí, creo que la hicieron demasiado lineal. Aquí hay una grafiquita.
¿La bajamos? Vamos a bajarla. Ok. Entonces, si están viendo... No están viendo lo que yo estoy viendo. Vamos a Downloads, Archive y Testy Train. Ok, vamos a pasarlos por allá. Se murió el Jupyter Lab. Esto es un artículo que estoy publicando. ¿Dónde lo había dejado? Documents. Ya les voy a enseñar todo mi CPU. Debe estar en C. Users. Servers. Y debería haber una carpeta llamada FC. Aquí está. Bloque 4, Machine Learning. Y ahí están de las cosas que he estado practicando para la semana que viene. Mira, ya tenemos la del Titanic de una vez. Pues ya está aquí. Jejeje. Y las que acabamos de bajar ahorita estaban en Downloads, ¿no? Archive. Testy Train. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir uno nuevo. Nuevo notebook. Vale. Sí. Oiga, profe, pero esa base de datos, ya estaba usted registrado, ¿no? ¿Cómo funciona? Me registré según yo con mi cuenta de Google. No hice nada especial para registrarme. ¿Ustedes ya intentaron entrar? No, yo todavía no. Nada más que sí vi que le dijo bienvenido Isurbars. Y dije, Sí, me registré con la cuenta de ciencias. O sea, literalmente le puse así de crear cuenta con Google y literalmente utilizó mi correo de la Facultad de Ciencias para crearme la cuenta. va. Entonces, ok, explicación rápida. Lo primero es conseguir la base de datos. Esto es literalmente lo que más trabajo les va a costar para hacer Machine Learning. Puede tomarle semanas, puede tomarles meses, y eso es algo que no podemos hacer en la clase. Tenemos que agarrar bases de datos que ya estén hechas. Entonces, tengo ya un par de bases de datos con las que estuve haciendo los códigos de prueba, pero quería bajar una para que vieran más o menos el procedimiento de conseguirlo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, seguramente vamos a usar NumPy, entonces vamos a importar NumPy as NP. Y para manejo de bases de datos, las bases de datos generalmente se guardan en CSV. Por eso hice tanto hincapié el año pasado de que aprendieran a escribir y a leer CSVs. Pero, y varios de ustedes me lo demostraron en los exámenes, para bases de datos en general ya existe una biblioteca para leer y editar y trabajar con archivos CSV que se llama Pandas. Entonces, los dos que vamos a usar ahorita es import NumPy e import Pandas. ¿Vale? También vamos a importar, como vamos a hacer rápidamente gráficas para el análisis de la tabla, hay dos opciones muy, muy usadas. La primera de ellas es matplotlib.pyplot as PLT. Hay otra opción que varios de ustedes me la usaron en los exámenes y que me la han usado en los pasados años, pero que personalmente a mí no me agrada, no porque no sea sencilla de usar y no porque no sea útil, sino porque es aprender una nueva plataforma de graficación y Matplotlib es mucho más vieja y mucho más robusta. Pero
Ujú. No, no es Pyplot. Se me olvidó ahorita cómo se llama. Híjole, ¿alguien de los que la usó? ¿Se acuerda cómo es la otra? La otra plot es plotly.express ASPX. Estas son las dos bibliotecas. Estas son las bibliotecas NumPy. Incluye la mayoría de las funciones numéricas que van a usar. Pandas, el manejo de base de datos. Y importación y exportación de CSVs. Y luego finalmente estas dos son para graficar, ¿vale? Esas son las 4 librerías que vamos a importar casi siempre. Para graficar, o usen Pyplot o usen Plotly. No utilicen las dos al mismo tiempo, ¿vale? Solo se las dejo ahí para que sepan que hay otra opción. Que para algunas cosas que vamos a ver de la semana que viene de árbol de decisiones, resulta que Plotly tiene ya una función específica para graficar covariancias de bases de datos. Entonces, cuando estamos viendo lo de reducción de componentes principales, Plotly resulta más sencillo que Matplotlib. ¿Vale? Entonces, y finalmente, importa scikit-learn cuando lo vayamos a usar, ¿vale? Entonces, ¿todos aquí conocen la interfaz que estoy usando? ¿O es que ya no están todos? Ya nada más están como los que les interesa, ¿no? Pregunta para ustedes. No, profe, yo nunca la conocía. O sea, es como una forma de trabajar Python en internet. Ok. Experiencia rápida. Para hacer cosas de Machine Learning o cosas que requieren visualización de bases de datos, que ahorita vamos a ver, resulta que es más sencillo trabajar en Jupyter Notebook. Este en particular que estoy utilizando no es Jupyter Notebook, es Jupyter Lab. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque Jupyter Notebook no tiene autocompletación y Jupyter Lab sí. Literalmente no me gusta escribir todo. Entonces me gusta que cuando esté yo, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, pd.read, que me autocomplete CSV, ¿no? Y vamos a importar train.csv. Entonces, a diferencia de Jupyter Notebook, que tiene una interfaz similar a esta con los mismos shortcuts, no tiene el visor de archivos, no tiene todas las funcionalidades que tiene Jupyter Lab. Jupyter Lab está incluido dentro de... ¿Sí está viendo mi pantalla, verdad? Sí. Está incluido dentro de Anaconda y lo pueden instalar y solo lo tienen que ejecutar. Aquí está Jupyter Notebook. En vez de ejecutar Jupyter Notebook, ejecutan Jupyter Lab y lo que les va a abrir es literalmente esta de aquí. ¿Vale? Entonces, esto se puede manejar como si estuvieras en línea y se va guardando automáticamente. Entonces, ejecutamos la primera celda y ¿qué nos dio de resultado? Pues nada, porque no le dijimos nada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar la base de datos. Para importar la base de datos, esto les voy a enseñar como buenas costumbres de Machine Learning. La base de datos suele utilizarse con el nombre DF en minúsculas. ¿Alguien se acuerda qué significa DF de los que ya llevaron el curso? Es data frame, ¿no? Es data frame. Literalmente significa data frame. Yo lo traduzco como base de datos, pero la otra que van a escuchar es... qué chistoso, no me marcaba. Tramado de datos. También he escuchado red de datos. No sé qué otro hayan escuchado por ahí. ¿Ninguno?
En inglés es data frame y solo utilizan data frame. Entonces df significa data frame y lo vamos a importar invocando pandas.readCSV y el nombre del archivo que vamos a leer, ¿no? test.csv. Y para checar que le importó bien, existen varias opciones. La que a mí me gusta y la que casi todo el mundo hace es dff.head. ¿Qué hace el comando head? ¿Alguien se acuerda? Las primeras líneas. Bueno, Nos es las primero. primeras, en Linux nos es las primeras líneas de un archivo. Creo que en Windows también ya lo pusieron en el PowerShell. No estoy completamente seguro, pero en Linux sí lo hace eso. Y pues aquí va a ser exactamente eso, ¿no? Nos va a leer las primeras 5 líneas de la 0 a la 4 y nos va a mostrar el nombre de cada columna. En este caso, XY, ¿no? ¿Sí se ve bien ahí? Sí, ¿no? Entonces, este está muy sencillo, pero para hacer los pininos, pues está bien. Y ahorita si quieren checamos una tabla de base de datos más realista. Y ¿cómo ustedes entonces analizarían la clase de datos que tienen? Ya que ustedes consiguieron los datos, ya sea porque se fueron a hacer experimentos, porque lo bajaron de Kaggle, porque se la robaron al vecino, no hagan eso, por favor. Eso ya es chisme. A uno de mis amigos de la carrera, cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, y esto es advertencia, que esto sí se los tengo que decir realmente y espero que lo sigan. Tengan mucho cuidado con sus USBs y con sus cosas ya que estén haciendo el servicio y la tesis. A una persona conocida mía que acaba de regresar de hacer su postdoc en Francia, cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura, se fue al observatorio de San Pedro Mártir a tomar fotos de una galaxia que su tutor estaba explorándola para medir la distancia de la Tierra a esa galaxia y era una serie como de 200 fotos. Y resulta que su compañero de cubículo en el instituto agarró las fotos, las metió a un programa que él había hecho, era un alumno de posgrado. Él hizo un programa para identificar movimiento estelar mediante una serie de fotos. Y este compañerito suyo de laboratorio se robó sus fotos y las publicó en su tesis de doctorado. Y cuando mi cuate llega y trata de publicar su tesis, que es a las pocas semanas, uno de los sinodales le dice que se robó las tesis de la tesis del monito de doctorado. Y se hizo un escándalo porque resultaba que su tutor era el dueño de las fotos. Y las iban a publicar en un artículo y se metieron en un escándalo, llegó a consejo técnico y llegó hasta consejo universitario en una demanda. Y al final mi cuate tuvo que citar la tesis del monito de doctorado que le había robado las fotos. Entonces tengan mucho cuidado de dónde consiguen sus bases de datos, ¿eh? No se las vayan a plagiar de por ahí. De hecho, no se robe nada, ¿no? ¿Quién es el del doctorado? Fíjate que ya no me acuerdo de su nombre porque sé que tal vez parezco joven y menos ahorita sin barba, pero eso pasó hace 14 años. Entonces, ya no me acuerdo de la persona que se lo robó. Me acuerdo del nombre de mi amigo, pero no les voy a decir porque sí se fue muy, muy enojado. Y de hecho, él se va a Francia porque se decepciona de la UNAM, tristemente. O sea, este procedimiento le pegó muy duro en el ego. Entonces tengan mucho cuidado de sus datos, tengan mucho cuidado de la gente. Esto es una de las primeras cosas que yo le digo a los alumnos cuando llegan al instituto con nosotros a hacer servicio, a hacer tesis.
tengan cuidado no de los que están a su lado, porque nosotros tenemos la fortuna de que los cubículos son solo para la gente del grupo, sino tengan cuidado con los de intendencia, tengan cuidado con los externos, tengan cuidado con todo mundo, de sus cosas, de todo. Siempre tenganlo cuidado, siempre tenganlo respaldado, siempre tengan pruebas de que sus experimentos son suyos. No saben cuándo lo van a necesitar, ¿vale? Entonces, antes de que existiera Kaggle, yo obtenía los datos literalmente de ustedes. Cuando hice este problema hace un año, literalmente agarré y le pregunté a cada uno de los niños que estaban en el curso, en las clases extras, cuántos metros medía su casa y más o menos cuál era el precio de la casa. Y eso lo utilizamos como para hacer una lista de base de datos de tamaño contra precio y más o menos cuánto debería costar una casa en el sur del DF, porque resultó que casi todos vivían en Coyoacán. Entonces, por ahí tenemos, déjenme si se los subo, se los muestro rápido. A ver. Ya regresé. Entonces esa era la pregunta que les hacía. ¿Hay que fundarlo? No, no hay que fundar a nadie. ¿Hay que difamarlos de los datos? Nada. Mejor difamo a sus excompañeros con cuánto costaban sus casas. Es este. Entonces resulta, ¿sí están viendo el código? Sí, 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 se ve. Resulta que este era el tamaño de la casa de sus compañeros de hace un año y esto era el costo de las casas según constructoras cercanas. Literalmente lo primero que les dije fue, métanse a Google y busquen la casa más cercana y le ponemos ese precio a su casa. Y eso fue lo que utilizamos para ver la correlación lineal entre el tamaño y una casa, ¿no? Creo que para todos es claro que debería ser más o menos proporcional el tamaño al costo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero dependiendo la zona, ¿no? Dependiendo de la zona. Digo, tuvimos la ventaja de que todos vivían entre Tasqueña y el Estadio Azteca el curso pasado. Entonces, lo primero que van a hacer, una de las primeras cosas que van a hacer, ahorita no vamos a revisar base de datos lineal, va a ser cómo comprobar que sus datos están bien, qué tipo de método se va a utilizar. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que grafiquen la base de datos. Entonces, para graficar, ustedes necesitan... perdón, si quieren borrar una celda, se utiliza 2 veces D y con eso borran una de las celdas que están utilizando que ya no quieren. Les digo porque si no, luego se llenan de celda basura su notebook. Necesitamos encontrar X, que va a ser la columna X de mi base de datos, ¿no? Y necesitamos encontrar Y, que es la columna Y. Entonces, para sacar columnas de la base de datos, lo que ustedes hacen es entre corchetes, ponen el nombre de la columna. Vamos a insertar una arriba. Se me olvidó cómo se insertaba una arriba. Quería insertar una celda arriba.
lo escribimos acá abajo. Def. Si no me recuerdo es con columns. Sí. Y le voy a decir que me la explite. Ok. Entonces. No, es con columns. Si no me recuerdo, es columns.type. Types. ¿Cómo de que no tiene type? ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, ahí checamos los tipos. Df.columns. Si no me recuerdo, es columns names. Para checar los nombres. Ah, lo quería por el autocompletado y no me está funcionando. Bueno. Ahorita lo checamos. Entonces, la idea es crear X y Y. Por notación se suele utilizar a la parte de la base de datos. En Machine Learning generalmente ustedes tienen tablas, unas matrices. El índice que está del lado izquierdo va a ser cada uno de los diferentes entrevistados, de los diferentes experimentos, de los diferentes puntos de datos que tienen. Los renglones son los que diferencian diferentes tipos de datos. Y cada una de las columnas va a representar una propiedad de ese sistema. Entonces, en este caso, tenemos X y Y. En el caso de los datos del año pasado, pues yo tenía una columna de tamaños y una columna de precios, ¿vale? Entonces, o en el que vamos a resolver ahorita, que es el de Linear Regression, de Year Scores. En general, ustedes lo que van a tener en los siguientes dos ejemplos que vamos a ver, van a tener múltiples variables y van a tener una que ustedes quieren predecir. Entonces, a la que ustedes quieren predecir, por notación en Machine Learning, se le suele llamar con la variable Y. Y a todas las demás que se van a utilizar para predecir esa variable, se les suele denotar con la variable X mayúscula. ¿Vale? Entonces, como ahorita queríamos ver una propiedad lineal con una sola variable dependiente y una sola independiente, pues a la X la vamos a llamar X y a la Y le vamos a llamar Y. ¿Vale? Y luego para graficar, simplemente vamos a utilizar scatter porque tenemos tenía yo mal esto. Quiero que me las ponga con tachecitos. Entonces, pues como vimos desde que lo bajamos de Kaggle, esta base de datos era prácticamente una línea con ruido, ¿no? Entonces, lo primero, ya que obtuvieron ustedes la base de datos, lo segundo que ustedes tienen que hacer es un análisis básico. Tienen que analizar los datos que tomaron. Ahorita que veamos otras bases de datos vamos a ver un poco de análisis más complejo, pero este es el segundo paso. El tercero, que no lo voy a hacer tanto hoy, lo vamos a hacer la semana que viene, va a ser manipular la base de datos. ¿Por qué ustedes pueden querer manipularla? La pueden querer manipular porque
tengan valores faltantes, como puede ser en la base de datos del Titanic, porque hay que eliminar columnas completas porque hay muy poca información útil. Ahí puede pasarles que ustedes tengan información que es muy importante, pero que por algún motivo no la pudieron obtener. Porque no la pudieron medir, porque es una base de datos social y la persona no les quiso responder, porque no la midieron los experimentales. Hay muchas razones por las que puede haber bases de datos faltantes, pero que esos datos pueden ser inferidos. ¿Qué quiere decir? Que utilizando el resto de la base de datos, nosotros podemos completar los datos faltantes. Cada uno de estos 3 pasos que estamos viendo aquí, en rojo, el cuadrito negro y el cuadrito azul, son partes completamente independientes de Machine Learning y que literalmente ustedes pueden hacer carreras en cada una de estas. Finalmente, que es la parte como que nos interesa en física computacional, o por lo menos la que yo más domino, es la de entrenar algoritmos de entrenamiento, ¿no? Algoritmos y entrenado de la máquina, que es lo que vamos a ver en estas 2 semanas. Esta es la parte en la que yo más domino y la parte que se funciona con la computadora. Esto de acá arriba, esto de conseguir los datos, la computadora realmente no interviene. El analizar los datos, sí, un poco, y en rellenar también hay bastante computación. Pero todo esto no necesariamente está dentro de física computacional. Sin embargo, es probablemente lo mejor pagado que hay en estos momentos. A ustedes les pagan más por conseguir una buena base de datos, por conseguir muchos datos, por analizarlos bien y por literalmente tenerlos limpios, que por generar un nuevo algoritmo. Entonces, si alguien quiere dedicarse a esto, la parte que les interesa es esto de acá arriba. Y bueno, finalmente, predicción de resultados, ¿no? O sea, ya que ustedes programaron el algoritmo y lo entrenaron, hay que predecir. Por ejemplo, cómo se van a comportar las acciones de Google el día de mañana. ¿Alguien de aquí vio lo que pasó con GameStop los últimos 4 días? Arrepentido de no haber estado en ese foro a tiempo. Sí. Esto es lo que quiero que veamos el viernes. Y literalmente predice cómo se va a comportar el mercado con las acciones de Apple. ¿Vale? Vamos a correrlo. Tarda como 15 segundos en leer los datos de las acciones y en calcular cómo se va a predecir el mercado mañana. Entonces, esto es la parte verde es a la que nos vamos a centrar, pero lo que más ha crecido y lo que puede que les deje mucho dinero a ustedes es lo de ser curador de base de datos. Dogecoin. Vale. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Digo, ahorita vamos a ver el algoritmo lineal y pues es realmente conseguir las bases de datos, pues me lo brinqué, lo conseguí de Kaggle y pues como vimos que en la gráfica pues son 2 columnas y es una parte lineal, ¿no? Entonces realmente no hay mucho que analizarle. Una regresión lineal va a ajustar perfectamente bien estos datos. GB más Visa y Bitrex. Ok, ahorita me platican de eso. Ok, entonces... se me quedó la uñita. ¿Cómo se dice? Profe, Es ¿y con D-Types. Con razón. por qué tiene que ser en Jupyter Lab y no en Spider? ¿No funcionan los comandos ahí? df.dtypes era el que queríamos ver. Ahí está.
Fue José, ¿verdad? Ok. Historia rápida. Yo cuando aprendí Machine Learning, lo aprendí en Harvard hace 3 años. Me fui de estancia. Uno de mis ex compañeros de postdoctorado, perdón, uno de mis compañeros de doctorado estaba haciendo su postdoctorado en Harvard. Entonces me fui yo a Boston y me dijo, oye, métete al curso de Machine Learning, está gratuito. Y él también estaba acudiendo. Te voy a explicar cómo se hace ya esto. Ir corrigiendo el algoritmo, irle aumentando layers a la red neuronal, ya terminó. Entonces, qué mal. No predijo que iba a subir tanto en los últimos días. Pero bueno, es porque está todo loco el mercado la última semana, ¿no? ¿Por qué en JupyterLab? En JupyterLab puedes ir ajustando los parámetros del Machine Learning de manera rápida, sin necesidad de recalcular todo lo que ya tienes arriba. Entonces, para hacer testing, para hacer pruebas, es muy bonito JupyterLab. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace la gente, mis amigos que trabajan en Machine Learning? Perdón por el erupto. Que escriben el código en JupyterLab y luego lo exportan a un Python y lo corren en terminal. Literalmente le ponen el... Ijiji, se me olvidó dónde está la opción. No. Jo, 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 jo. File, vamos a ponerle aquí. Quiero cambiarle el nombre. ¿Por qué no me dejas cambiarle el nombre? Rename. A ponerle linear clase. Lo que hacen generalmente es exportan como Python. Qué chistoso, no me deja importar como text. Normalmente me permitía exportar esto como executable script. Aquí está. Entonces, lo exportan como Python. Vamos rápido a la carpeta. Según yo ya lo debía haber guardado ahí. Linear clase. ¿A dónde me lo guardó? Export. Executable script. Es que lo está guardando Firefox. Se me olvida que Firefox lo guarda acá. Lo guarda downloads. Entonces, generalmente lo que se hace es, lo haces en Jupyter y lo exportas a un Python y luego ejecutas el archivo de Python. ¿Sí se está viendo o estoy hablando a ciegas? ¿Checo? No, sí se está viendo. Ok. Entonces, lo que se hace generalmente, o como trabajan ellos, la parte de Machine Learning, es escribes en el Jupyter Notebook, vas editando el código aquí y lo exportas como un ejecutable. Literalmente lo exportas como linearclassar.py. Entonces, si te das cuenta, ya aquí nos puso el código y esto ya lo podemos nosotros simplemente correr como un .py normal. ¿Vale? ¿Qué quedó, José? Sí fue José, ¿no? ¿O no fue José? No, pero fui yo. ¿Fue Cristian? Ajá. Ok. Entonces, se edita, se hacen las pruebas en JupyterLab o en Jupyter Notebook y luego se exporta como un Python y
ya lo ejecutas directamente en terminal. Así es como generalmente se trabaja. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que les quería demostrar ahorita es que, pues, que es lo mismo el viejo truco de mínimos cuadrados y que solo le cambiaron el nombre, ¿vale? Entonces, la idea de mínimos cuadrados es ajustar la línea que mejor pase por los puntos, por los tachecitos azules, ¿no? Entonces, vamos a ajustar una recta. My igual a mx más b. ¿Vale? Entonces, existen diferentes formas de obtener esta recta. La primera de ellas sería, como les puse el chisme, este es el método tradicional de mínimos cuadrados, ¿sí lo han visto? Sí, en laboratorio. Sí, ¿no? En la Entonces, n pues va a ser len y. Y vamos a ustedes, hay una forma rápida de hacerlo con computadora, que es utilizar una cosa que se llama SSX, SSY, y SSXY. Estos son términos de estadística de mínimos cuadrados y resulta que estos tres son bastante sencillos de calcular y simplifican mucho la fórmula. En vez de utilizar esta fórmula todo horrible, vamos a terminar utilizando la fórmula de mínimos cuadrados para SXX, SXY y SYY. Entonces, estas fórmulas literalmente lo que nos dicen es que debemos calcular tres sumas o tres sumatorias, dependiendo de con quién llevar un cálculo. La primera de x, que es SX, la suma que vamos a hacer es x y... Ahora sí nos está viendo, profe. Ah, ok. Perdón. Ah, qué divertido. Ok. Estaba hablando yo al... Ay, ¿dónde quedaron las? Dame un segundín. Aquí estamos. Ok. Entonces, la manera rápida de calcular esto es con unas sumas de estadística. Primero calculamos cuántos datos tenemos, ¿no? Que eso simplemente, siempre va a ser la longitud de Y. No importa que X sea una matriz, el número de datos siempre va a ser la longitud de Y. Necesitamos también el X promedio, el X min. ¿Cómo sacamos promedio? Y el Y min, el Y promedio. ¿Cómo sacan promedios, jóvenes? Pues la suma de todos los elementos entre el número de elementos, ¿no? La suma de todos los n's y la suma de todos, perdón, la suma de todos los x y la suma de todos los y dividido entre n, ¿no? Y entonces necesitan hacer tres sumatorias. La primera de ellas es x respecto a la media, la varianza, al cuadrado. SSY es la varianza de y respecto al y promedio, al cuadrado. Y la tercera es el producto de las varianzas SSXY. Como saben, cuando estamos haciendo una suma, pues necesito inicializar la suma en sus neutros en 0 y irle sumando cada término de la suma, ¿no? Creo que todo eso ya debería quedarles claro. Y este simplemente va a ser el producto
de la varianza en X por la varianza en Y. ¿Ok? Y pues entonces ya solo nos toca definir cuánto vale M. Y M resulta que es SS, si no me recuerdo, es SSX X entre SSXY. Déjalo checo rápido. No, es XY entre XX. Perdón. XY entre la suma de XX. Y B se define como M por X promedio menos Y promedio. En range N. ¿Vale? Y bueno, para ver que está... Bueno, primero que me imprima mi... Vamos que nos los imprima, ¿no? Para ver. Entonces, este es un dato que va de 0 a 0 al 100, 100, ¿no? ¿Dónde va a ser el... ¿Dónde se va a intersectar la recta? ¿Cuánto va a valer M y cuánto va a valer B de la gráfica que estamos viendo? Chan, chan, chan. Ya los puse Pues por ahí, M, chayotes. M es casi 1, ¿no? Y B es 0. Sí, ¿no? La recta debería pasar por el medio de los puntos azules. Pues el 0 debería estar en 0 y pues M debería valer 1 porque en 100 vale 100, ¿no? Entonces... Ah, perdón. X no está definido, claro. Error mío. SS. Ahí está. Entonces nos dio una ordenada al origen de casi 0 y una pendiente de casi 1, ¿no? Entonces, ¿nuestra justa quedó bien? ¿O no quedó bien? Vamos a dejarlo así. Y vamos a hacerlo acá abajo. Entonces, verificamos el ajuste. Y sería plt.plot. No, queremos hacerlo con scatter. Scatter x, y, marker, tachecitos. Y que nos imprima también la línea, ¿no? plt.plot. ¿Cómo imprimimos la línea? ¿Cómo imprimiríamos la línea? Con guión. Pues ponemos la fórmula, ¿no? Simplemente mmx más b. Y que nos lo grafique con un show, ¿no? Entonces, esto que ustedes tienen aquí es literalmente ajustes de mínimos cuadrados, ¿no? Como lo vieron ustedes en el laboratorio. Entonces me hace falta probarles a ustedes que, pues que esto realmente es exactamente a linear regression de scikit-learn, ¿no? Entonces, vamos a hacer exactamente eso, ¿no? Vamos a, de la librería de scikit-learn, importen el modelo lineal. Y le vamos a llamar LR igual a linear model. Le damos más parámetros.
No, yo creo que no. Entonces, importar linear regression. Creamos un objeto con el modelo lineal. Ajustamos. De hecho, la palabra que utilizan en Machine Learning es entrenamos el modelo. Lo vamos a ver mucho, principalmente la semana que viene, cuando veamos otros modelos más avanzados. Y eso se hace con fit. Y como datos les vamos a pasar, pues, la base de datos, ¿no? Vamos a ejecutarlos. Sí, me faltó algo de importarlo. Ah, claro. Importé el objeto, no el modelo. Regresión lineal. Qué raro, ¿por qué no me lo ajustó como def? Ah, ya. Claro. X, Y. Está esperando X con todos los valores de la tabla de valores de variables independientes, y en Y esperando la variable dependiente que quiero predecir. Y este error les va a pasar porque X literalmente es un vector. Vamos a imprimir rápidamente X. Si yo imprimo X, X es un vector con 100 números, ¿vale? Bueno, con 300 números. El modelo lineal, Linear Regression Model, está esperando una matriz. Entonces yo tengo que transformar X en una matriz. Aunque sea un vector, pero que sea una matriz. Entonces, para transformar el vector X en una matriz, vamos a utilizar np.ray x.reshape y le voy a decir que me lo cambie -1,1. Esto lo que quiero decir es que me agarre todo el renglón y me lo transforme en una matriz. Digamos, ahorita es un vector de 1 por 300, de 0 a 299, ¿no? Entonces voy a hacer que este vector, este renglón, me lo transforme en un vector columna. Yo no necesitaría hacer esto si ya tuviera si yo tuviera más datos, pero como agarré solo una columna, necesito hacer esta transformación de vector renglón a vector columna. Y eso se hace con array.reshape. Y -1,1 literalmente lo que le dices, agárrame todo el primer renglón y transfórmamelo en una columna. Y con eso ya entrenamos el modelo. Y ahora, entrenarlo no toma ni siquiera un segundo, porque literalmente lo que hizo fue hacer esto que tenemos acá arriba. ¿Cómo puedo demostrar que lo hizo? Pues vamos a decirle que nos imprima los coeficientes. ¿Vale? Entonces, los coeficientes y la ordenada al origen. Entonces, los coeficientes que le da son 1.0143353. ¿Y para qué me hago pelotas? Vamos a hacerlo bien. Que nos imprima bonito, ¿no? Que me imprima m igual a 0, 2.14f. No,
12.10f. 12.10f. Punto format. Todo esto de formateo sí se acuerda, ¿no? Solo es para poner todo bonito. Sí, profe. Y pues los coeficientes de son M y B. Entonces, creo que tengo mal el signo de algo. Sí, sí, claro. Lo que estaba mal era yo. Es Y promedio es igual a M promedio más B. Entonces paso el M más B del otro lado. Entonces es menos M por X min. Yo calculé mal la... Entonces este también hay que recalcularlo. Ok. Y este también hay que recalcularlo. Admito. Entonces vamos a correrlo de nuevo todo para que quede limpiecito. Pero seguimos obteniendo B positiva y la máquina solita negativa, ¿no? Pero fue un error mío. O sea, yo me equivoqué aquí. O sea, al final de cuentas estoy calculando y igual a mx más b, ¿no? Entonces cuando pasé el mx restando, yo lo tenía aquí al revés. ¿Vale? Entonces sí es menos 0.461810. Entonces m nos queda exactamente igual y también la b, ¿no? Con el modelo de regresión lineal y con los mínimos cuadrados. Entonces, híjole, me tardó más tiempo de lo que esperaba. Pero bueno, vámonos a rápido a lo que sigue. Les explico rápido el que había preparado. Quería hacer uno así en vivo para que lo fueran viendo. Entonces, esta base de datos de aquí también la conseguí en Kaggle. Se las explico rápidamente conforme vayamos viendo el Python. ¿Alguien de aquí se quiere ir al extranjero? A Estados Unidos explícitamente. Rápido ya, para acabar a las 9. ¿Nadie? ¿Nadie se quiere ir con los Inglés no me gringos? lo permite. Bueno, mi pronunciación. Qué mal. Ok, resumen rápido. Yo cuando estaba a punto de entrar al doctorado, me quería ir. Yo literalmente pagué 2,500 pesos para hacer una cosa que se llama los GRTATES, los Graduate General Exams, los General Undergraduate Examination. Esta es una de las peticiones que te hacen para irte a Estados Unidos y que ustedes van a tener que hacer. Y esencialmente, esto es conocimiento general. Algunos de ustedes, si han estado viendo memes gringos o ha visto redes sociales de gringos, existen dos evaluaciones que los gringos le ponen muchísimo empeño en saber si van o no a aceptar un candidato. La primera de ellas es el GRE Score. Si ustedes no salen bien en su GR, difícilmente los van a aceptar. La segunda, que este ya tiene que ver más con los gringos, es ustedes pueden aspirar a una buena universidad o un buen posgrado si tienen un buen GPA, que es el Cumulative Grade Percentage Advancement, algo así. Ahorita lo podemos buscar. Entonces, estos son los dos scores de los que ustedes tienen que tener bien. Ustedes tienen que saber calcularlo y tienen que tener un buen score. Lo que ustedes les van a pedir aquí, que se llama ustedes... se me fue el nombre ahorita. Lo que les va a pedir la universidad gringa es que ustedes agarren su tira de materias, no la que está en la página de la facultad, sino la que ustedes obtienen al final, el certificado.
y lo van a tener que traducir con una apostille. Y literalmente va a ser el promedio que ustedes tengan en la carrera. Eso va a ser su GPA score. El otro score van a ser el examen en línea que van a tener que hacer, que se llama el GRA test. Y si ustedes tienen estos dos y los tienen en un valor alto, todos ustedes deben tener una chance relativamente alto para entrar a una escuela gringa. Entonces, estos de aquí son la base de datos del 2018, si no me recuerdo, como de 500 estudiantes, donde ponían su score del GRE, su score del TOEFL, en qué rango está la universidad. Entre mayor rango, mejor tiene. La UNAM creo que es rango 2 o 3, si no me recuerdo. Y si ustedes tienen o no artículos. Entonces, ¿de aquí alguien tiene un artículo publicado de ustedes? Digo, esto es para entrar a maestría. Entonces, para que se den una idea, en licenciatura ya hay más de un alumno con artículo publicado. Luego, tristemente, llegan al doctorado y no tienen ni uno. Entonces, tienen que echarle ganas a su promedio, tienen que echarle ganas a su year score, tienen que echarle ganas al TOEFL score, ¿no? Entonces, para importarla, pues simplemente la importamos con pandas, la podemos ver con head, vemos los datos del inicio. Una de las partes importantes que tienen que ver para hacer regresión, ya sea lineal, polinomial, logística, es qué tipo de variables hay en cada una de ellas. El GRE score, el TOEFL score, y el número de artículos son números enteros, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita no me acuerdo qué significa SOPI-LOR, realmente. Sí lo había buscado, pero no son importantes. Para ver su probabilidad de admitirse. Lo segundo que tienen que ustedes checar, y se hace con DF columns. Si era con DF columns, ¿qué sabe? Porque hace rato no me lo tomó. DF columns contiene el nombre de cada una de las columnas. ¿Por qué suele ser importante? Si se dan cuenta, LOR tiene un espacio igual que change to admit. Entonces resulta que este espacio va a ser importante porque si ustedes tratan de graficar sin el change of admit, les va a decir que no hay ninguna columna con ese nombre. Entonces, siempre que les aparezca un error de que no existe esa columna, chequen el nombre de las columnas con DF columns, ¿vale? Y bueno, ¿esto les parece una línea recta? Para nada. La verdad es que no. La verdad es que no me parece una línea recta. Una de lápiz grueso. Una con mucha imaginación, ¿no? Principalmente por estos datos acá fuera. Sería interesante analizar estos de aquí. Estos de aquí, si se dan cuenta, tienen un score increíblemente alto, más arriba del promedio, pero sus chances de ser admitidos son prácticamente nulos. Eso puede pasar. A ver, está en punto 65. Es esta persona, si se dan cuenta. 314.65. Ah, no, está como por acá. Pero bueno, supongamos que es este de acá, ¿no? La razón por la que podría estar pasando eso es porque tuviera un GR score muy alto y tuviera un GPA muy bajo. ¿Eso qué significaría? Que su promedio de preparatoria y de universidad es de menos de 8, pero su examen de conocimientos sacó 330 de 350. Entonces, es alguien que tiene muchísimos conocimientos, que es un muy buen alumno, pero que tiene un GPA muy bajo, que tiene un certificado con un promedio muy bajo. Ustedes dirán,
ese es un terrible alumno, ¿no? ¿Por qué tiene pocas oportunidades de entrar a la maestría o al posgrado en Estados Unidos o en Harvard, perdón, o en Oxford o en Inglaterra, en el Max Planck? Una de las cosas que se le da mucha prioridad en las universidades de alto nivel, como el Max Planck Institute, como Oxford, como Cambridge, como Harvard, como el MIT, es lo que se conoce como eficiencia terminal. Lo que ellos están esperando no es que entres, sino es que salgas y que salgas con un buen promedio. Entonces, si lo vemos de muy lejos, parece que sí. Entonces, lo que ellos están esperando es que ustedes no reprueben. Entonces, podrías tener un score bajo. Por ejemplo, esta persona que tiene 305, pero tiene 0.8 de probabilidades de entrar. Quiere decir que esa persona tiene, tal vez no haya sacado el 9 en el examen como este de acá abajo, pero sacó 8 y tiene promedio de 8 en la carrera. Me quiere decir que tal vez no sea un genio, pero durante mucho tiempo pudo mantener un nivel alto de rendimiento. Y eso le da mucho peso a los comités de entrada. Entonces, va a sonar feo, pero si ustedes tienen un alumno con 9 en el examen de admisión, pero que su promedio es de 7, tiene menos oportunidades de entrar que alguien que sacó 7 en el examen de admisión, pero tiene un promedio de 9. Le dan muchísimo peso al promedio y se los dan precisamente porque a ellos lo que les interesa es que salgan a tiempo los alumnos. Que si la maestría es de 1 año, se tarda en 1 año. Que si el doctorado es de 3 años o de 4, se tarda en 3 años. Eso es muy, muy importante. Entonces, por eso es muy importante que no tengan materias reprobadas o que no tengan tantos NPs, ¿vale? Y bueno, esto que les acabo de decir es conocimiento general. Ustedes tienen que tener un GPA muy alto para poder entrar. Entonces, la que realmente nos estaría interesando sería Chances of Enter versus GPA. ¿Por qué grafiqué TOEFL? Aquí está el TOEFL. ¿El TOEFL parece una línea? Realmente no, ¿verdad? O, por ejemplo, todavía una más dramática. El ranking de la universidad en el ranking. De rango 1, rango 2, rango 3, rango 4, rango 5. Como les dije, la UNAM creo que es rango 3, pero el rango 5 son las universidades de Ivy League. Sí, si estás en una universidad de Ivy League, tu posibilidad de entrar no es menos de 0.6. Pero no quiere decir que no haya gente con casi 1 en una universidad como la UNAM, que es de rango 3. ¿Vale? Entonces, ¿y esto parece una línea? Tiene puntos prácticamente en todo el espectro, ¿no? SOP y LOP ahorita no nos interesan. Esto nos interesará el lunes que veamos Logistic Regression para ajustar esta clase de gráficas. La que realmente importa, como les acabo de decir, es el GPA. Este es Chances of Admit versus GPA. ¿Esta sí parece una línea? O aún mejor, la de GRE versus GPA. Esto sí parece más una línea, ¿no? Entonces, pues hice rápidamente el ajuste de mínimos cuadrados, calculamos los SXX, el SSYY y el SXY, calculamos MB y pues ajustamos la línea, ¿no? Y pues para comparar con el Linear Model, pues este es el ajuste por mínimos cuadrados y este es el ajuste lineal de Linear Regression por Scikit-learn. Entonces, lo que quería ver hoy es que analizar rápido, hacer la primer intento de análisis de datos, vieran el de mínimos cuadrados y vieran que lo único que hicieron los de Machine Learning fue cambiarle el nombre. Todo lo que ustedes vean como Linear Regressions,
literalmente es un ajuste vil de mínimos cuadrados. Pero bueno, este es el algoritmo más sencillo. Mentira, el de regresión logística que quiero que veamos el lunes es todavía más sencillo, pero ya espero que el lunes nos vayamos un poquito más rápido y veamos regresión logística y regresión polinomial. Y si nos da tiempo, empezamos con árboles de decisión. ¿Vale? Profe, igual antes de que se vaya, ¿cree que me Ujú. pueda ayudar a checar algo de la tarea? No, ya tengo el código, pero lo que pasa es que creo que los valores del electrón son muy pequeños como para